2:33 de la tarde. Mar de Filipinas. 12 de agosto de 1944. La sala de control del USS Halchondep huele a combustible diésel, sudor y aire reciclado que no estaba fresco desde el martes. El comandante James Aldrich Mercer, 34 años, 14 patrullas de guerra a sus espaldas, 0 horas de sueño en las últimas 19, está de pie junto al periscopio con ambas manos envueltas en las asas y no dice nada. Lleva 4 minutos sin decir nada. A través de la lente, la superficie del Pacífico está en llamas. No metafóricamente. El buque de transporte USS Cavalry Star, que transportaba a 1,100 soldados y marineros estadounidenses de vuelta a casa desde Guadalcanal, recibió 2 torpedos japoneses tipo 95 a las 2:19 de la tarde. Se partió la quilla en 6 minutos. Desapareció en 8. Lo que queda ahora en la superficie es una mancha de petróleo de 300 metros de ancho, un campo de restos de madera y chalecos salvavidas de Kapok y 847 hombres. Algunos están nadando. Algunos están flotando. Algunos no hacen ninguna de las dos cosas. Mercer observa. Tiene una orden permanente clasificada en el bolsillo izquierdo de su uniforme, doblada 2 veces, apretada contra su pecho, que le dice exactamente lo que tiene permitido hacer ahora mismo en una zona de patrulla enemiga activa sin autorización del COMSUPAC, el comandante de Fuerzas Submarinas del Pacífico. Nada. No tiene permitido hacer nada. Su operador de sonar, el suboficial Luis Garza, de 22 años, habla sin darse la vuelta. Contacto marcación 270, comandante. Posible embarcación sumergida. No puedo confirmar. Posible submarino enemigo. En algún lugar del agua oscura a su alrededor. Posiblemente ya observando. Posiblemente ya calculando una solución de tiro. Mercer no se mueve. En su caja de cartas náuticas, a 3 pies a su izquierda, hay una fotografía. Está gastada en las esquinas y suave por el manejo. Muestra un barco pesquero de madera, 32 pies, un solo mástil, nombre pintado apenas legible, en el Golfo de México. El hombre de pie en la popa no es Mercer. Es su padre, Thomas Mercer, fotografiado en 1921. Thomas Mercer se ahogó en una tormenta frente a Galveston en 1921. James Mercer tenía 11 años. Lo vio suceder desde el muelle. Ha llevado esa fotografía en cada patrulla desde 1942. Nunca ha explicado por qué. Detrás de él, el teniente comandante Frank Doss, su segundo comandante, 12 años en la Armada, un hombre que nunca ha violado una orden permanente y no tiene intención de empezar, da un paso adelante y habla en voz baja. Comandante. Tenemos un contacto. Tenemos una orden permanente. Y tenemos 72 hombres en este barco. No está equivocado. No se equivoca en una sola palabra de eso. Mercer retira las manos de las asas del periscopio. Mete la mano en el bolsillo izquierdo de su pecho. Saca la orden permanente, Directiva 44 a 117 del COMSUPAC, restricción de superficie en zona de patrulla activa, fechada el 3 de junio de 1944, y la dobla una vez más. La vuelve a colocar contra su pecho. Sé cuántos hombres tenemos, Frank. Vuelve a poner las manos en el periscopio. A través de la lente, un hombre en el agua levanta ambos brazos sobre su cabeza. Los mantiene así durante 3 segundos. Luego ya no. Prepárense para emerger. 2 no se mueve. Comandante, necesito formalmente, anótelo en el registro. Luego prepárese para emerger. Lo que sucede en los siguientes 68 minutos salvará 847 vidas, casi terminará con la carrera de James Mercer y producirá exactamente 0 menciones públicas, 0 titulares y 0 reconocimientos oficiales durante 31 años. Pero volveremos a eso. Si quieres entender por qué decisiones como la de Mercer todavía se estudian en las academias navales hoy en día, considera suscribirte, cubrimos exactamente este tipo de momentos cada semana. Ahora mismo, son las 2:34 de la tarde, el USS Halchondep está ascendiendo hacia un mar en llamas, y necesitamos hablar de cómo James Mercer terminó aquí, porque este momento no comenzó hoy. Comenzó en Galveston, Texas, en 1921, en un muelle, viendo cómo el agua se llevaba a su padre.
Thomas Mercer se hizo a la mar porque era el único trabajo disponible para un hombre con educación de cuarto grado y manos fuertes en Galveston en 1910. Llevaba a su hijo James en el barco cada verano desde los 6 años. No para idealizarlo. Para enseñarle. Al agua no le importas tú, le dijo Thomas a su hijo una vez, en algún lugar frente a las islas de Barrera, observando una línea de tormenta formándose hacia el suroeste. Eso no es crueldad. Es solo la verdad. Una vez que lo aceptas, dejas de tener miedo y empiezas a ser cuidadoso. James Mercer lo aceptó. Solicitó ingreso en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis en 1927. Pagó las tasas de solicitud con 3 veranos de salario como pescador de camarones. Fue admitido en su segundo intento. Se graduó en 1932, ocupando el puesto 41 en una clase de 214. No brillante. No reprobado. Exactamente el tipo de hombre del que la Armada construye su columna vertebral, competente, fiable e invisible hasta el momento en que deja de serlo. Se casó con Eleanor Bass en junio de 1940. Era maestra de escuela de Corpus Christi. Tenía una risa, escribió Mercer una vez en una carta, que hace que una habitación parezca más pequeña de la mejor manera posible. Cuando fue desplegado a principios de 1944, ella estaba de 4 meses de embarazo. Cuando le emergió al ardiente mar de Filipinas el 12 de agosto, ella estaba de 8 meses de embarazo. No sabía si era niño o niña. No se había permitido decidir cuál esperaba. Esperar le parecía presuntuoso para un hombre de su profesión. Su carrera en submarinos, hasta ese momento, se había distinguido por su fiabilidad y frustrado por sus resultados. 14 patrullas. 3 muertes confirmadas, un destructor, 2 buques de suministro. Números sólidos. No espectaculares. Los mejores comandantes de submarinos de la Armada en el Pacífico, hombres como Sam Dealey a bordo del USS Harder, Eugene Fluckey a bordo del USS Barb, estaban hundiendo buques capitales, ganando cruces de la Armada, convirtiéndose en leyendas. Mercer estaba hundiendo buques de suministro y escribiendo informes meticulosos. Su última patrulla, en mayo de 1944, había sido el punto más bajo. 2 torpedos fallaron. Un ataque abortado debido a un mal funcionamiento del sonar que resultó ser un banco de peces. Una mordaz revisión posterior a la acción del COMSUPAC que usó la palabra indeciso 2 veces. Se hablaba, en voz baja, del tipo que viaja más rápido que la información oficial en cualquier armada, de reasignar a Mercer a un comando de entrenamiento en Pearl Harbor. Un escritorio. A los 34. Sabía de lo que se hablaba. No dijo nada al respecto. Lo que hizo fue solicitar una patrulla más. La consiguió. Asignación rutinaria. Sector del mar de Filipinas. Monitorear las rutas marítimas japonesas. Atacar objetivos de oportunidad. No, bajo ninguna circunstancia, según la Directiva 44 a 117 del COMSUPAC, emerger en zonas de patrulla activa sin autorización. Llevaba 11 días en la estación cuando el USS Cavalry Star cometió un error de navegación. El tipo 95 japonés era un torpedo de 21 pulgadas, propulsado por oxígeno, lo que significaba que iba más caliente, más rápido y con casi ninguna estela visible. Los barcos estadounidenses no podían verlo venir como veían la trayectoria de un torpedo estándar. Corría a 49 nudos. Llevaba una ojiva de 405 kilogramos. Cuando 2 de ellos impactaron en el USS Cavalry Star, un transporte de tropas ligeramente blindado, no un buque de guerra, no solo lo dañaron. Rompieron su columna estructural. Un barco con la columna rota no se hunde lentamente. Se pliega. Se pliega en minutos. Los hombres a bordo no tuvieron tiempo de organizarse. No hubo tiempo para el despliegue adecuado de los botes salvavidas. Entraron al agua con lo que llevaban puesto y con lo que pudieron agarrar. Por eso había 847 hombres en una mancha de petróleo en llamas a las 2:33 de la tarde. Eso es lo que James Mercer estaba viendo a través de su periscopio. Y eso, la rapidez, la totalidad, la forma en que reflejaba algo que había visto desde un muelle en Galveston cuando tenía 11 años, es lo que su segundo comandante no podía saber cuando dijo, «Tenemos 72 hombres en este barco». Mercer sabía cuántos hombres había en el barco. También sabía cómo se veía cuando el agua se llevaba a alguien.
Lo había sabido durante 23 años. 2:34 de la tarde. El USS Halchondep rompe la superficie. La escotilla de la torre de mando se abre y el mar de Filipinas entra a raudales, luz, calor, el olor a fueloil quemado y ruido. El ruido es lo que nadie que no estuvo allí puede prepararte completamente. 847 hombres en el agua no suenan como una batalla. Suenan a algo más antiguo que eso. Algo que va más allá del entrenamiento, la doctrina y las órdenes permanentes y toca la parte de una persona que precede a todo eso. Mercer está en el puente en 40 segundos. Lo que ve, una mancha de petróleo del color de un morado, de 300 metros de ancho. Restos de madera. Chalecos salvavidas, algunos ocupados, otros no. Hombres nadando hacia el submarino en todas direcciones. Hombres demasiado exhaustos para nadar, flotando boca arriba, brazos extendidos, mirando al cielo. Hombres que han dejado de moverse. Toma 3 decisiones en los primeros 90 segundos, y las 3 son correctas, y las 3 son imposibles. Decisión 1. Envía a todo el personal no esencial a cubierta para ayudar en el rescate. Esto deja su barco con poco personal abajo. Si necesitan hacer una inmersión de emergencia, necesitarán 40 segundos extra que quizás no tengan. Decisión 2. Establece un perímetro de triaje. Los hombres que puedan alcanzar el barco por sus propios medios tienen prioridad. Los que no pueden son marcados para las líneas de rescate. Los hombres que no muestran movimiento, les dice a su tripulación, en voz baja, una vez, no deben ser pasados por alto sin una revisión, pero tampoco deben retrasar el rescate de los vivos. Lo dice una vez. No lo repite. Su tripulación lo escucha como los hombres escuchan las cosas en momentos así, completamente, permanentemente. Decisión 3. Asignan suboficial Garza para que mantenga un monitoreo continuo de sonar desde abajo. Si ese contacto en marcación 270 se resuelve en un submarino enemigo confirmado, Garza se lo dirá. Mercer tendrá, en ese momento, quizás 90 segundos para tomar una decisión que será la peor decisión de su vida independientemente de cómo la tome. No le dice esa parte a la tripulación. Ese contacto de sonar se resolverá. Y cuando lo haga, a las 3:41 de la tarde, lo que Mercer haga a continuación será la apuesta más peligrosa de su carrera naval. Estaremos allí en 4 minutos. El rescate avanza rápido y avanza mal, como se mueven las cosas reales, no limpio, no ordenado, no como se representaría en una película de entrenamiento. Los hombres suben por los costados en grupos de 3 y 4. Algunos están quemados. Algunos han tragado fueloil y no pueden dejar de vomitar. Algunos están tan fríos por el shock que no pueden agarrar las cuerdas y tienen que ser izados a bordo físicamente por marineros tumbados sobre el casco, estirando ambos brazos hacia abajo, dedos enganchados alrededor de muñecas, tirando. Mercer se mueve a lo largo de la cubierta. No da discursos. No narra lo que están haciendo. Se mueve de posición a posición, observa, ajusta, corrige. A las 2:51 de la tarde, personalmente saca a un hombre del agua, marinero de primera Robert Arias, 19 años, del Paso, Texas, que ha estado en la mancha de petróleo durante 32 minutos y no puede mover el brazo izquierdo. Mercer agarra su muñeca derecha, se apoya contra el casco y tira hasta que Arias está sobre la barandilla. No se detiene para asegurarse de que Arias respira antes de pasar a la siguiente posición. Arias respira. Recordará el agarre de esas manos por el resto de su vida. A las 3:15 de la tarde, el USS Halchondep alberga a 147 supervivientes. Fue diseñado para llevar una tripulación de 72. Sus espacios internos se están agotando. El jefe del barco informa a Mercer de que la sala de torpedos de proa tiene 16 hombres tumbados sobre y entre los tubos. El compartimento de popa de baterías tiene 12 más. Los pasillos están llenos. Ordena a la tripulación de cubierta que sigan sacando. He aquí una pregunta que vale la pena considerar: ¿en qué momento salvar a algunas personas requiere aceptar que no puede salvarlas a todas, y cómo vive una persona con el trazado de esa línea? A las 3:33 de la tarde, la voz del suboficial Luis Garza sube por la escotilla con la frialdad de un hombre que transmite información que desearía no tener. El contacto en marcación 270 se está resolviendo, comandante. Submarino. Cerrando. Velocidad sugiere aproximación activa. Submarino enemigo. Confirmado.
Cerrando. Mercer mira el agua. Tiene aproximadamente 214 hombres a bordo. Tiene aproximadamente 400 aún en el agua dentro del alcance de rescate. Tiene una tripulación de 72 que siguió su orden sin dudar y que ahora están tumbados boca abajo en el casco de un submarino en superficie en aguas enemigas activas sacando a extraños del mar. Si hace una inmersión de emergencia ahora, salva a los 214 ya a bordo y a su tripulación. Deja a 400 hombres en el agua. Piensa en esto durante 11 segundos. Más tarde, cuando un investigador naval le pregunte qué estaba calculando en esos 11 segundos, Mercer dirá, no estaba calculando. Estaba decidiendo. Hay una diferencia. Calcular es lo que haces cuando las variables son números. Decidir es lo que haces cuando las variables son personas. No se sumerge. En cambio, hace algo que viola el último protocolo que le quedaba y que aún no había roto. Activa el transmisor de radio. Transmite en frecuencia abierta, sin cifrar, sin disimular, audible para toda embarcación en el rango de radio, estadounidense y japonesa por igual, la posición del submarino, su situación y una solicitud de apoyo inmediato de superficie y aéreo. En 11 palabras, USS Halchondep, Mar de Filipinas, referencia de cuadrícula November 7, requiero asistencia inmediata. Cada barco japonés en un radio de 200 millas acaba de oír eso. Cada barco estadounidense en un radio de 200 millas acaba de oír eso. Su segundo comandante, Frank II, que no ha dicho nada desde que anotó su objeción formal, mira a Mercer desde el puente. Mercer le devuelve la mirada. Seguid sacando, dice. Lo que el comandante enemigo del submarino oyó en esa transmisión y lo que correctamente infirió que vendría en respuesta a ella, le hizo hacer su propio cálculo. Un submarino estadounidense en superficie y transmitiendo abiertamente significaba que aviones estadounidenses estarían dirigiéndose hacia allí en cuestión de minutos. Un enfrentamiento en esas condiciones, contra un barco en superficie con su tripulación encubierta, era también una lucha a plena vista de la cobertura aérea entrante. A las 3:44 de la tarde, el contacto embarcación 270 cambia de rumbo. Está huyendo. Mercer no lo sabe aún. No lo sabrá durante otros 9 minutos. Durante 9 minutos, continúa el rescate creyendo que un torpedo enemigo podría llegar en cualquier segundo. Su tripulación continúa sacando hombres del agua creyendo lo mismo. Sacan 67 hombres más del agua en esos 9 minutos. Nadie se detiene. 4:55 de la tarde. El USS Nimble y el USS Carver, dos destructores estadounidenses redirigidos por la transmisión abierta de Mercer, llegan a la escena. El rescate ha terminado. Recuento final, 847 hombres rescatados con vida del mar de Filipinas. 214 de ellos están a bordo del USS Halchondep, apretados en cada compartimento que tiene el barco, tumbados sobre tubos de torpedos y a través de pasillos y en espacios no diseñados para la ocupación humana. 633 más son sacados del agua por los destructores en los 90 minutos siguientes a la transmisión de Mercer. 253 hombres no son rescatados. Mercer está de pie en el puente cuando llegan los destructores y hace la única aritmética que importa: 1,100 hombres cayeron al agua. 847 salieron. 253 no. No es responsable del torpedo que hundió el USS Cable Star. No es responsable del error de navegación que la puso en esa cuadrícula. No es responsable de los 8 minutos que tardó en hundirse. Es responsable de los 4 minutos que pasó en el periscopio antes de ordenar la salida a superficie. Llevará esos 4 minutos por el resto de su vida. Bajo cubierta, una vez que los destructores han tomado el traslado de los supervivientes, una vez que el último hombre ha sido movido de la sala de torpedos a una litera adecuada en uno de los barcos más grandes, una vez que el USS Halchondep está sellado y sumergiéndose de nuevo a la profundidad de patrulla, Mercer va a su caja de cartas náuticas. Saca la fotografía del barco pesquero de su padre. La sostiene durante un largo momento. La vuelve a guardar sin mirarla. Escribe una carta esa noche, en su litera, con la pequeña luz sobre su mesa de navegación. Está dirigida a Eleanor. Tiene 4 frases. La última frase es: fui cuidadoso donde importaba. No da explicaciones. Sabe que ella entenderá o no lo hará, y de cualquier manera la carta no es realmente para ella. Es para él.
La investigación comienza 3 semanas después en Pearl Harbor. Comsupac convoca una investigación formal sobre la violación de Mercer de la Directiva 44 a 117, la orden de restricción de superficie que dobló y colocó contra su pecho a las 2:33 de la tarde. La investigación está dirigida por un contraalmirante que nunca ha comandado un submarino en combate. Dura 6 semanas. Revisa la orden permanente, la transmisión abierta, la operación de superficie no autorizada, la objeción formal registrada por el teniente comandante 2. Revisa todo esto con gran minuciosidad. No habla con ninguno de los 847 hombres que estaban en el agua. Al concluir la investigación, el comandante James Aldrich Mercer es formalmente absuelto de todas las violaciones bajo la doctrina de circunstancias operativas de emergencia, una determinación legal que esencialmente significa, las reglas decían una cosa, y lo que encontró en ese periscopio decía otra, y eligió correctamente. No es elogiado. No es ascendido. Es agradecido, en voz baja, por un oficial subalterno al concluir la investigación, que le estrecha la mano y dice, «Buen trabajo allí, comandante». Mercer dice, «Gracias». Lo dice con tanta sinceridad como el hombre que lo dijo. Su patrulla final transcurre de octubre a diciembre de 1944. Hunde un buque de suministro. Regresa a Pearl Harbor el 28 de diciembre. El 29 de diciembre recibe un telegrama de San Diego. Eleanor dio a luz un hijo el 14 de septiembre de 1944, 33 días después del rescate. El niño está sano. El niño tiene las manos de su abuelo, escribe Eleanor, que describe como anchas y buenas para sostener cosas. Mercer lee el telegrama 3 veces. Solicita la baja del servicio activo en febrero de 1945. Está en casa en Galveston para ese verano. La guerra en el Pacífico termina en agosto. Él ya se ha ido de ella, silenciosamente, como entró en ella. James Mercer nunca habló públicamente sobre el 12 de agosto de 1944. Ni en 1945. Ni en 1950. Ni cuando comenzó la guerra de Corea y los viejos marinos intercambiaban historias en los bares del paseo marítimo de Galveston. Ni en 1962, cuando un periodista del Houston Chronicle lo localizó en la tienda de cebos que regentaba en la península de Bolívar y le preguntó directamente sobre un informe de investigación naval desclasificado que acababa de estar disponible públicamente. El periodista había conducido 4 horas. Tenía un bloc de notas, una grabadora y los nombres de 11 supervivientes que le habían concedido entrevistas. Mercer le dedicó 20 minutos y una frase. Había hombres en el agua. El periodista lo anotó. Esperó. Mercer miró al golfo, a la misma agua, más o menos, en la que su padre se había ahogado, que él había pescado de niño, en la que había pensado cada vez que presionaba el ojo contra un periscopio y miraba hacia una superficie que no debía romper. Luego Mercer dijo, «¿Quieres un café?». El artículo se publicó. Eran 4 párrafos, enterrados en la edición del sábado. Nadie llamó. El suboficial Luis Garza regresó a San Antonio después de la guerra. Trabajó 30 años para el Departamento de Aguas de la ciudad. Asistió a todas las reuniones de la tripulación del USS Halcyon a las que pudo llegar, hubo 6, entre 1948 y 1971. En la última a la que asistió, en un salón alquilado en Corpus Christi, pronunció un breve discurso. Habló del contacto de sonar en marcación 270. Habló de los 9 minutos en los que aún estaban sacando hombres del agua y él creía que se acercaba un torpedo. Dijo, estaba mirando la pantalla y pensando en mi madre, lo que creo que significa que creía que era el fin. Y entonces el contacto giró. Y me quedé sentado un minuto antes de decírselo al comandante, porque quería estar seguro. Y luego subí y se lo dije. Y él solo dijo, seguid sacando. Como si ya lo supiera. Garza murió en 1998. Está enterrado en San Antonio. Robert Arias, el hombre que Mercer sacó del agua, el marinero de primera Robert Arias recuperó el uso completo de su brazo izquierdo en 4 meses. Regresó a El Paso. Trabajó como electricista. Crió a 3 hijos. Llamó a su hijo mayor James. Cuando se le preguntó, en una entrevista de 1979 para un proyecto de historia oral naval, si sabía el nombre del hombre que lo sacó del agua, dijo, lo supe después. No lo sabía entonces.
No pides nombres cuando alguien te está sacando del océano. Solo te aferras. Hizo una pausa. Su agarre fue lo más fuerte que he sentido nunca. Sabía que no iba a volver a caer. Arias murió en 2003. Nunca volvió a ver a Mercer después de esa tarde. James Mercer murió el 4 de marzo de 1981, en Galveston, Texas. Tenía 71 años. Murió de una afección cardíaca, en casa, con Eleanor a su lado. Su hijo, Thomas James Mercer, nombrado por un abuelo al que nunca conoció, estaba en la habitación. Su obituario en el Galveston Daily News fue de 11 líneas. Mencionaba su servicio naval. No mencionaba el 12 de agosto de 1944. Mencionaba su tienda de cebos. Mencionaba que era un esposo y padre devoto. Mencionaba que era hijo de pescador y amaba el agua. Está enterrado en un cementerio a 3 millas del muelle desde donde vio al Golfo llevarse a su padre, 60 años antes. No hay monumento. No hay ningún barco con su nombre. Hay 847 razones por las que debería verlo, y ninguna de ellas lo dijo nunca lo suficientemente alto como para que nadie lo oyera. Pero algunos de ellos llamaron James a sus hijos. Y algunos de esos hijos no saben por qué. Si esta historia merecía ser contada, compártela con alguien que debería oírla, y si quieres estar aquí la próxima vez que encontremos un nombre que la historia olvidó, suscríbete. Al agua no le importas tú. Eso no es crueldad. Es solo la verdad. James Mercer lo sabía. Emergió de todos modos.